Bueno, aquí vamos a empezar a quitar el filtro de gasolina de una Honda CRV 2007. Entonces lo primero que hacemos es levantar la silla. Esta se levanta con alando esa correíta que está ahí. La echamos hacia adelante. Levantamos el tapizado que viene con un velcro. Y quitamos la tapa que viene con tres tornillitos de estrella. Levantamos, soltamos el conector. Ese conector trae una lengüeta que se levanta a presión. De esta manera. Miren cómo se levanta. Listo. Ahora soltamos, bueno, nos fijamos en la guía que tiene la base del filtro. Debe quedar en medio de esas dos líneas que trae el tanque. Ahora vamos a soltar la manguera. Se deben presionar estas dos lengüetas o aletas del pin. Se puede con una pinza de pines o inclusive a veces están suaves y se puede con los dedos nomás y se jala la manguera. Bueno, aquí ya soltamos la tuerca que asegura la base filtro. Esa se suelta con esta llave que fabricamos en el taller. Y la llave debe entrar perfectamente en las muescas para que no se dañe. Ella traba en esas muesquitas. Y la soltamos. Retiramos ese anillo de teflón. Y ya podemos jalar hacia arriba la bomba completa. Bueno, aquí después de dejar escurrir un rato la bomba, la podemos sacar, la ladeamos de esta manera para no dañar el flotador. Lo acomodamos para que salga suave. Y de esta manera pues tampoco hacemos regueros. Listo, aquí ya tenemos la bomba. Este empaque se puede sacar a presión hacia arriba. Sale fácilmente. Y ahora vamos a empezar a desarmar. Lo primero que hacemos es, podemos usar unos perilleros para meter entre los seguros de la base o la carcasa. De esta manera, como se muestra. Antes debemos soltar estos conectores, que son el conector de la bomba y el conector del flotador. Listo, esos llevan una lengüeta también a presión. Salen hacia abajo, como se muestra. A mí me gusta quitar el flotador para que no se vaya a lastimar la varilla o pierda su posición original y trabajar más cómodo. Lleva esa lengüeta a presión y se empuja un poco hacia arriba y sale. Aquí ya sacamos o separamos el filtro de la carcasa. Debemos tener en cuenta que aquí lleva un o-ring, entonces va un poco apretado. Cuando abramos las lengüetas igual debemos hacerle fuerza a la carcasa hacia abajo y alar también fuerte la base hacia arriba para que se libere. Listo, aquí ya tenemos la base o el filtro nuevo y la vamos a quitar la bomba de combustible o la pila que llaman. Se lleva una lengüeta también a presión, ahí con el destornillador sale fácilmente. Y ahora vamos a quitarla. Ella lleva también un o-ring en esa parte y es bastante durito. Vamos a soltar estos seguros o estos pines, que son dos, que aseguran la bomba también. Metemos ahí los dos perilleros de pala y ya de esa manera
Vamos a poderla liberar, aunque no es tan fácil tampoco porque debemos tener cuidado de no partir las aletas y hacerle una buena fuerza a la bomba, o si no, no va a salir. Nos da un poquito de trabajo acá, pero así es, así es la vida real. Listo, ahí ya liberó. Sale. El o se quedó adentro. Acá ya lo sacamos y los cambiamos por los nuevos que vienen en el kit. Se cambia ese buje de teflón y se cambia el o para asegurar una buena presión. Ya metimos la bomba nuevamente al filtro. Esto se hace haciéndole una buena fuerza también. Primero debemos ponerla bien en la guía para que entre y se aprieta duro. Esa también, sí, se le hace buena fuerza. Ya va a sonar ahí cuando entren los clips. Ese horrincito es bastante fuerte, entonces ahí es con mucho cuidado. Ahora vamos a poner el conector que también viene nuevo en el kit. Nos podemos guiar de cómo viene puesto en en el antiguo filtro. Ahí conectamos la bomba primero. Apenas haga clic, ahí ya sabemos que está bien asegurada. También nos guiamos para poner este conector. Se gira un poco y ya entra. También debe hacer el clip. Vamos a rutear el cablecito. Ese también es un poquito duro porque está nuevo el filtro, entonces ahí lleva como una argollita donde entra. Listo. También nos fijamos en la ruta exacta que trae y por ahí mismo lo ponemos. Viene por encima ahí del regulador de combustible y asegura en la parte de abajo del regulador. También hace un clic. Ok. Este es el orden que trae en el regulador, que les contaba que viene también bastante fuerte. Aquí ya le ponemos el nuevo para poder instalar. Esa parte es el tamiz de la bomba. Eso se lava, se debe lavar. Y este es el filtro o el elemento filtrante. Ahí se le puede agregar un poquitico de grasa para que entre, precisamente porque es bastante duro y corremos el riesgo de que se muerda el o-ring al ensamblarlo y vamos a perder toda la presión. Ahí ya lo podemos empujar duro hacia abajo y listo. Ahí ya aseguraron las aletas. Ahora vamos a poner el flotador. Él lleva una guía que lleva esos cuadritos, entran ahí directamente. Se le hace un poquito de fuerza y se mueve, se desplaza hacia abajo. Listo. Ahí ya. Ahora ruteamos el cableado por esa argollita que trae. También. Y conectamos. Ok. Ahí
verificamos que desplace suave. Acá vemos el filtro viejo, miren cómo sale la gasolina. Este es un filtro con 150.000 kilómetros. Podemos observar cómo se ve el papel. Lleva un papel ahí, está negro, negro. Y va en toda esa superficie, en toda esa área. Esa es la parte que se ensucia y que se daña. Eso es lo que se debe cambiar. Miren cómo sale de negra la gasolina. Aquí ya vamos a empezar a instalarlo. Entonces pues con mucho cuidado primero metemos el flotador. Y tratamos de irlo acomodando suavemente para no torcerlo. Aunque aquí pues obviamente es más fácil con las dos manos. Vamos a hacerlo. Listo. Ya quedó acomodado. Ahora en esta parte vamos a tratar de acomodar el empaque. Ahí se le pone su empaque nuevo. Y la forma más fácil es sentarlo primero en el tanque de gasolina. Ese es un tipcito ahí para la armada. O si no, hasta se puede dañar, se puede morder si lo ponen directamente en el filtro. Entonces, que sienten el tanque bien. Ahí ya quedó bien sentado. Verificamos todo el área, todo el diámetro. Ahí queda perfecto sentadito. Para meter ya la bomba como tal, la empujamos hacia abajo con una mano y con la otra vamos roscando. Debe roscar suavemente. Con la mano va a quedar casi apretada. Después el ajuste final se le da con la llave. Nos fijamos que quede la guía. Se aprieta con esa llave, ¿no? Listo, ahí ya la apretamos. Y si nos fijamos ya la guía que trae el filtro queda entre las dos líneas del tanque. Ahora vamos a conectar la manguera. Previamente quitamos ese clip porque el kit no lo trae nuevo. Entonces se quita el viejito, el usado, con mucho cuidado. Se levanta con un perillero. Él sale fácilmente y se mete ahí al nuevo. Listo, así fácil entra la manguera. Ahora conectamos el arnés o el conector de la bomba. Debe sonar también un clip. Nos aseguramos que quede ajustado. Ponemos la tapa y prendemos el carro para verificar que no quede ninguna fuga.